Muchas gracias. Thank you very much. Such a pleasure Es un gran to be placer here. estar Very aquí. grateful to the Estoy muy Heritage agradecida con The Foundation Heritage and Foundation every one of you y con todos ustedes join us this por morning. haberse unido a nosotros esta I have to mañana. say that Debo looking decir back what has que happened mirando in lo the que ha last pasado years, en los especially últimos in the años, last especialmente days, en los últimos it días, seems like a miracle parece un to milagro be sitting here estar in a sentada free acá, country en un país in libre, front of people that enfrente have also de given muchas their lives personas to que fight también han dado for sus vidas para freedom luchar and por la justice libertad and y la democracy. justicia y la And democracia. that's why Y I por am eso very honored me honra not muchísimo only with the Heritage Foundation, but estar with aquí junto con la every Heritage single Foundation, pero también citizen junto of con this cada country ciudadano de that este has welcomed país us que and nos has ha dado la honored bienvenida, que ha the honrado immense struggle that esta Venezuela lucha inmensa que el has pueblo fought for so venezolano long. ha llevado a cabo por And tanto tiempo. finally, we can say that Finalmente, we are podemos just decir at the que threshold of freedom. sí, On estamos en January el 3rd, umbral de la libertad. El 3 de enero 2026, de a new 2026, milestone was un gran achieved, logro fue and we alcanzado are definitely now y definitivamente into ahora the first steps of estamos a en los primeros true pasos transition de una to verdadera democracy transición a that la will have democracia not que only tenga immense no impact solamente in un the impacto lives inmenso of en all las vidas de Venezuelans, todos los those venezolanos, who stayed de aquellos in que our se country, quedaron en those nuestro who have país, been de forced aquellos to que flee se vieron around forzados the a world, huir en that todas will partes del have mundo. immense Tendrá impact un in impacto the inmenso region, en la in our región, hemisphere, en nuestro and I will say hemisferio, even y further debo decir que into the incluso más world. allá en todo el mundo, Because porque what we have proven lo is que that hemos demostrado a people determined to es be que un pueblo free, determinado a ser even libre, without incluso resources, sin without money, recursos, sin dinero, without the free press sin supporting, el respaldo de la prensa even libre, facing the incluso most enfrentando cruel tyranny, la can prevail tiranía más cruel, puede because the prevalecer force of conviction por la and the fuerza force de of convicción love y la fuerza del amor. is the strongest of all. Es la más fuerte de todas. I am very proud to be Me part enorgullece of mucho this ser parte generation de esta of generación Venezuelans. de venezolanos. Most of them have La never mayoría de known ellos what it nunca means han to live conocido in lo que freedom, significa vivir en or what libertad it means o to be lo part que of a significa democratic ser parte de la society. sociedad They have democrática risked their y han lives, arriesgado their sus loved vidas, ones, sus seres everything they queridos, have, todo lo que tienen, because they share that porque dream to comparten live ese in a sueño free de country. vivir en un país It's libre. all about human Se dignity. trata de It's la all dignidad about humana, se justice. trata de la It's justicia, all about love. se trata del amor. And it's love for our children, Y es amor love por for nuestros freedom, hijos, and amor por love nuestro for país y freedom amor that por has la brought us libertad here. lo que nos ha traído acá. Now we face Ahora a enfrentamos very complex and delicate process. un proceso bastante complejo y And, delicado. as Venezuelans, Y como we are venezolanos, absolutely grateful estamos to absolutamente President agradecidos con el presidente Trump, his team, his con su equipo, su administration, administración and the people of the United States, y el pueblo de los because Estados it took Unidos, a lot porque of courage requirió mucho to do coraje what he did. hacer lo que hizo. And he did it, yes, on behalf of Y the sí, lo American hizo en people, nombre del but pueblo also estadounidense, pero because he también cares porque él for the piensa, people él se of preocupa por el pueblo de And he Venezuela. told me that Y él me yesterday. dijo eso ayer. And I think that was the most Y yo creo important que eso message fue el mensaje más I can importante que puedo bring back to my entregarle a mi country. país. Tell the Venezuelan people Decirle al pueblo that the venezolano American people que el pueblo and the estadounidense president of the y el United presidente de States los truly Estados cares Unidos realmente for the life, se preocupa por la well-being, vida, and el future. bienestar y el futuro. I'm certainly talking about Ciertamente estoy our hablando political prisoners, de nuestros prisioneros and all those políticos that have been y todos those who are los que han all sido today in perseguidos, exile. que ahora están en But el I'm also exilio, pero talking también estoy about hablando those children de that are aquellos born niños que without their mothers, han crecido sin sus because they madres, had to flee, porque han tenido que send huir, food back, han tenido that que are enviar born comida de without vuelta, que están education, creciendo sin because educación, public school in porque Venezuela works la educación pública en 2 days Venezuela a week, funciona solo 2 días a la because semana, teachers earn porque los profesores $1 a solo day, ganan $1 al and they día need to y get ellos other jobs in order deben tener otros trabajos con el fin de comer, that are growing without health que and food. And we se hace have sin comida, sin a alimentos, generation sin... that is, Y hay una suffering generación the highest levels que ha of sufrido malnutrition in a que ha century. sufrido los mayores niveles de That's our malnutrición en un siglo. right now. Son nuestros hijos ahora, son And, nuestros niños. it is because of them. Y es por It's ellos. because of saving lives. Es por salvar vidas que estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora y por eso es que vamos a ganar. And the only thing Y I lo want to único que assure the yo Venezuelan quiero reafirmar al is pueblo that venezolano Venezuela is going to be es que free, Venezuela va a ser libre. and that's going to be achieved Y eso se logrará con el respaldo del pueblo de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump de Estados Unidos. So I'm very grateful to be Estoy muy here. agradecida de estar acá. We're facing Estamos enfrentando unos momentos desafiantes.
Y estamos preparados para hacer lo que se requiere como gobierno legítimo. Edmundo González Urrutia y yo hemos estado en comunicación permanente todos estos días. No solamente sentimos que tenemos un mandato de parte del pueblo venezolano, pues, y por eso es que estoy aquí, por eso es que eso fue lo que le dije al presidente de Estados Unidos, pero también hay una gran tarea frente a nosotros, de prepararnos con otros equipos alrededor del mundo y en Venezuela para tomar el gobierno cuando llegue el momento correcto. Quiero agradecerles mucho. Estoy muy dispuesta a escuchar sus preguntas ahora. Creo que hay un procedimiento que ha sido diseñado, entonces, si no, sería bastante complicado. Muchas gracias. Es un honor tenerla. Voy a empezar con una pregunta y luego voy a abrirlo a la prensa. Mi pregunta a usted, señora Machado, usted conoce el pueblo venezolano mejor que nadie, eso es claro. Usted conoce el pueblo venezolano mejor que nadie. Eso es aparente por el fuerte respaldo que ha mostrado por usted una y otra vez. Me pregunto si puede decirnos un poco cómo usted sabe su país ha sido destruido por el socialismo, por Cuba, por Rusia, por Irán, que han saqueado a su nación, su riqueza. ¿Ve usted, la víctima principal es el pueblo venezolano, ve usted un futuro en el que un futuro posible donde haya elecciones libres y justas, un regreso a la democracia en Venezuela, que se restaure Venezuela como un fuerte aliado venezolano de Estados Unidos, un país que deje atrás los lazos del socialismo? Bueno, muchas gracias. ¿Pueden escucharme? Estoy escuchando un eco acá. Sí. ¿Él escucha? Sí, está bien. Bueno, perfecto. No, sigue habiendo un problema con el eco, ¿sí? ¿Lo sienten? No, por favor. Estoy muy cómoda sentada. ¿Quieren que me ponga de pie? ¿Les parece que me ponga de pie? Es mejor así. Listo. Miren, me alegra mucho empezar con este tema porque entiendo que hay muchas preocupaciones respecto de la transición en Venezuela comparado con anteriores eventos en otras partes del mundo. Yo siempre insisto en la diferencia entre lo que es Venezuela hoy comparado con los países del Medio Oriente, que atravesaron un cambio en regímenes a gobiernos. Estamos hablando de una sociedad que posiblemente sea la que tiene más cohesión en la región. Me atrevo a decir que incluso en el mundo. Les pido que se pregunten si hay otra sociedad en la que el 90% de la población quiere lo mismo. No solamente rechazar el régimen actual, sino que quiera lo mismo. No hay tensiones religiosas al interior de la sociedad venezolana, o raciales, o regionales, o políticas, o sociales. Mire, hubo un deseo que hizo que los venezolanos se reunieran, y eso era que queremos que nuestros hijos vuelvan a casa. Y esa fue la demanda que yo escuché en toda Venezuela en 2023, cuando estábamos atravesando por el proceso de primarias. Eso me hizo entender lo poderoso que fue para unir a un país, acabar con las barreras que el régimen había construido para dividirnos. Mire, entre ricos, pobres, negros y blancos, izquierda y derecha, militares y civiles. Hicimos que nuestro país se reuniera. Por eso es que yo siempre digo, mire, Maduro se va a ir, vamos a deshacernos de él de alguna u otra manera. Lo importante es el país que viene después. Y es un país basado en valores compartidos, que quiere vivir con dignidad, que quiere vivir del resultado de su trabajo y su esfuerzo, una sociedad basada en el mérito. Y no, recuerden a los chavistas en ciertos momentos, ciertos lugares, las mujeres no quieren regalos, no quieren vivir, no quieren darle a sus hijos una caja de comida que tiene un alto costo porque luego no tiene que bajar la cabeza y repetir lo que el régimen quiere que diga o vestir como ellos esperan que uno vista. Quieren vivir
con su trabajo, un trabajo bien hecho. Eso es dignidad. Y eso es lo que Venezuela merece y quiere hoy. Y eso es lo que nosotros representamos. Entonces, por supuesto, el resultado de este proceso va a ser una sociedad basada en estos valores, una sociedad profundamente proestadounidense. Y yo quiero insistir en eso. Delcy Rodríguez, sí, es una comunista. Es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y los iraníes. Pero ese no es el pueblo venezolano y esas no son las Fuerzas Armadas tampoco. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. Vamos a hacer una llamada persona a persona. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Entiendo que hay mucho interés. Vamos a tratar de pasar por cada pregunta. Voy a pasar por una lista. Hay medios que tienen más de un reportero. Les pediré que levanten sus manos para que nuestro equipo les entregue el micrófono. Julia Vaquero de Telemundo, por favor. Hola, María Corina. Qué gusto verte aquí en Washington, D.C. El presidente Donald Trump, su gobierno, está hablando y trabajando con Delcy Rodríguez, así lo han dicho ellos. Usted le dio el Premio Nobel de la Paz al presidente Trump en su encuentro ayer. ¿Qué le dio el presidente a usted? ¿Un reconocimiento de su legitimidad como opositora con el mandato de encabezar esta transición en Venezuela? Gracias, Julio. Yo no vine a buscar nada para mí. Vengo aquí en representación del pueblo de Venezuela que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Perdón? ¿A que lo baje? Los teléfonos, ok. Entonces, repito, yo vine en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. Primero, el 22 de octubre del 2023. Ay, no. Ya va. Chicos, un minuto. ¿Se escucha bien o no? Ya, vamos a cambiarlo. Ok, ahora está mejor. ¿Ahora sí? Ok, voy a repetir la pregunta la respuesta a la pregunta de Julio. Les decía, yo vine a reunirme con el presidente de los Estados Unidos en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. El 22 de octubre del 2023, cuando yo recibí más del 92% de los votos en las primarias, y el 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia, en las condiciones más extremas y fraudulentas, recibió el 67% de los votos de los venezolanos y lo probamos. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día, para muchos venezolanos de vida o muerte, y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo. Gracias. Nick Schifrin from PBS. Nick Schifrin de PBS. Sí. Hola, María Corina. Thank you so much. Muchas gracias. Es muy bueno verla de frente después de verla virtualmente en los últimos años. Dos preguntas similares a las que ella acaba de responder, pero en inglés. Usted ha tenido un buen encuentro con el presidente ayer, pero él aún mantiene una relación positiva
y un lenguaje positivo sobre Delcy Rodríguez. El director de la CIA estuvo ayer allá. ¿Cuál es su mensaje para el presidente y para Estados Unidos? Cuando la política estadounidense sigue respaldando al gobierno chavista que existe aún en Caracas, tengo que preguntarle, su declaración anoche decía que usted sentía como que iba a morir en algún punto cuando se fue de Venezuela en el bote. ¿Nos puede contar exactamente qué fue lo que pasó en ese momento cuando estaba en el bote? Gracias. Bueno, respecto de los detalles de cuándo y cómo me fui de Venezuela, por la protección de aquellos involucrados que me ayudaron a llegar acá, voy a esperar hasta que el régimen ya no tenga las capacidades de hacerles daño para compartir eso en detalles. Sí, hubo un momento particular en el viaje, en el bote, donde resulté herida porque las olas eran bastante fuertes, de unos 6 pies, había un viento fuerte y nos perdimos en el océano. Perdimos la señal del GPS y el teléfono satelital dejó de trabajar. Y bueno, la antena de Starlink tampoco funcionó, los 3 a la misma vez. Entonces fue algo muy arriesgado, muy peligroso y aterrador, debo decirlo. Duró varias horas, pero al final, como suelo decir, avanzamos. De la mano de Dios. Eso es en lo que creo. Creo que fue un milagro y estoy aquí. Sé que algún día podré contarles todos los detalles y agradecer personalmente a todos aquellos que arriesgaron sus vidas con el fin de que esto ocurriera, porque ellos sabían que iba a ser muy importante para nuestra causa que yo pudiese irme del país en ese momento. Respecto de su primera pregunta, mire, esto no tiene nada que ver con tensiones o decisiones entre Delcy Rodríguez y yo. Esto se trata del cartel y de la justicia. Se trata de una estructura criminal que es un régimen y el mandato del pueblo venezolano. Eso es lo que está en juego en este momento. Soy solo un miembro de un gran movimiento de millones de venezolanos que han decidido ser libres. Y no tengo duda de que el presidente Trump, su administración y el pueblo de los Estados Unidos respaldan la democracia, la justicia, la libertad y el mandato del pueblo de Venezuela. No tengo una duda, no tengo ni una duda, no solamente porque está en el bienestar del pueblo venezolano, pero también porque es crucial para el pueblo estadounidense. Estados Unidos hoy es una nación más segura después del 3 de enero. Y una vez el régimen haya salido y la transición se haya logrado, Estados Unidos no solamente será una nación más segura, sino una que tenga más prosperidad y fortaleza en nuestro hemisferio. Eric Martin de Bloomberg, por favor. Muchas gracias. María Corina, quisiera preguntar por la línea temporal de la transición democrática al interior de Venezuela, porque obviamente la Constitución pide una elección en un plazo de 30 días. Usted ya ha sido reconocida por una serie de países, incluyendo Estados Unidos en 2024. Edmundo González, como, ganador de la elección, acusaciones de que la elección fue robada por el régimen de Maduro. Usted ha mencionado que ganó mayoritariamente la primaria en 2023. ¿Tiene alguna expectativa usted de que el siguiente paso en este proceso
sea una nueva elección en Venezuela? ¿Espera usted que esto ocurra en 2026 o cómo se ve la guía aquí en adelante del gobierno de hoy, de Delcy Rodríguez, el gobierno de facto que está en control, a un gobierno democráticamente elegido? Muchas gracias, Eric. La Constitución venezolana, incluso si fuese respetada, no tendríamos 1.000 prisioneros políticos, 9 millones de personas, mire, huyendo, viviendo en otros países. No tendríamos un presidente electo exiliado en Madrid. Él hubiera asumido el poder el 9 de enero de 2025, disculpe. Nosotros entendemos que no hay Estado de Derecho en Venezuela. No sé si estén al tanto. Venezuela actualmente está en el último lugar globalmente en términos del Estado de Derecho de 142 países que han sido evaluados por el Proyecto de Justicia Global. Venezuela está en el 142. Mire, ese es el respeto a la Constitución. Al final se trata de la fuerza. Y eso fue lo que hizo que este proceso, que empezara el 3 de enero, que ocurriera. Esa es la diferencia principal. Ellos entendieron, el régimen entendió que están enfrentando la fortaleza de un pueblo organizado. Y principalmente esa última fase, la fortaleza de aliados democráticos que se preocupan por la estructura del régimen criminal en Venezuela. Este es un proceso que tiene varias etapas. Estamos en una bastante compleja, como ya he dicho, en la que el régimen se ve forzado a desmantelarse. Algo de esas estructuras han sido mantenidas en el poder, empezando con la represión, el sistema de represión, que requiere no solamente que todos los prisioneros políticos sean liberados, sino que sean libres. El hecho de que uno ya no está en una prisión no significa que uno sea libre. En Venezuela están las cárceles, no permiten a la gente hablar con la prensa, no les permiten irse del país. Todos los centros de tortura deben ser cerrados, ciertamente. Debe haber garantías para que los periodistas hablen y aquellos que se han ido del país para que vuelvan y se organicen y hagan que la voluntad del pueblo sea respetada. Eric, entiendo la urgencia, créame. He estado hablando con familias, no solamente de aquellos que han sido liberados en las últimas horas, sino especialmente de aquellos que no han visto liberaciones y que no saben dónde están sus seres amados en estos momentos. Simplemente han desaparecido. Estoy hablando de cientos de personas. De hecho, descubrimos en estas últimas horas que había más prisioneros políticos de los que creíamos, porque muchas familias se han visto asustadas a la hora de anunciar, de hablar de la gente que está en prisión o que ha sido desaparecida. Algunos que han sido liberados ni siquiera estaban registrados en nuestras bases de datos, y esto está todavía ocurriendo. Hay una estructura criminal de terror, no solamente sobre la población civil, sino al interior del ejército. Una de las urgencias principales, una de las prioridades que debe resolverse en los próximos días es la necesidad de desmantelar esa estructura de terror por parte del DIGESIM o la Casa Militar, que son los que han cometido crímenes en contra de la humanidad, no solamente en contra de los civiles, sino de los militares. Una vez se tomen los pasos, podemos avanzar. A la hora de reinstitucionalizar el gobierno, eventualmente tendremos elecciones libres,
justas. Y estoy hablando de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional. Tenemos que tener la voluntad del pueblo que se exprese libremente. Yo tengo que recordar en la última elección presidencial, el presidente electo Edmundo González ganó. Casi 40% de los venezolanos que podían votar no votaron porque no se les permitió. Esa es una de las principales cosas que hay que corregir. Cada venezolano viviendo en Venezuela o en otros países debe tener el derecho de votar tan pronto como sea posible. Gracias. Gaby Peroso from BPI, please. Gracias. Quería que nos dijeras lo que se pueda revelar de la reunión con el presidente Donald Trump, por ejemplo, la importancia del reconocimiento al presidente electo Edmundo González, un cronograma electoral, eso se habló, hay posibilidades ciertas de esas dos cosas. Y en segundo lugar, una pregunta que se hacen los venezolanos, tu retorno a Venezuela, saliste con condiciones distintas. Ahora Estados Unidos también está involucrado en eso. También se habló de eso con el presidente Donald Trump, la conveniencia que vuelvas o no. Y para poner lapsos a Carnaval, Semana Santa, ¿cómo lo podemos medir? Porque los venezolanos se lo preguntan. Gracias. Gracias, Gladys. Te entiendo porque, como lo dije antes en inglés, para nosotros es un tema de vida o muerte. Miles de venezolanos cada día que pasa. Es una tortura, es una tragedia y es un tema de la urgencia ética asociada a poder realmente iniciar un proceso de reconstrucción del país y que regresen los venezolanos que se han ido. Como ustedes comprenderán, los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público, es parte, por eso fue una conversación privada y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo. Son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Incluso ayer algunos senadores hablaban de ir a Venezuela, lo dijeron públicamente, lo declararon. Y bueno, quizás hasta podemos ir juntos. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos. Puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad. Es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo a la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron. Tenido toda la plata del mundo. Por aquí tenía yo la cifra de lo que fue, lo que le ha entregado el régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando cerca de 5 billones de barriles de petróleo. Es una cifra monumental, regalada. Entonces a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela. Y aún así el país está de pie, decidido, unido, y pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano. So this was stated until. Bueno, This was supposed to last until se noon. suponía Is que that esto iba a durar hasta mediodía. Si todos quieren quedarse, nos podemos quedar. Pablo Mastrolli from Pablo the Mastrolli de la República, por favor. Allá.
Muchas gracias por hacer esto. Usted se reunió con el Papa León. ¿Puede hablar de qué discutió con él? ¿La Santa Sede está lista a ayudar en esta transición? Muchas gracias. Fue un encuentro bastante importante. Soy católica, como ustedes saben. Créanme, durante este viaje yo recé bastante. Entonces, pude no solamente hablar con él, sino presentar algunos de los rosarios que llevé conmigo durante el viaje. Y fue un día que marcó mi vida en una dimensión personal. Pero también tuve una reafirmación del Santo Padre, que él sabe bien lo que está pasando en Venezuela. Él sabe bien lo que la Iglesia Católica está atravesando por la persecución, por la presión sobre nuestros obispos, sacerdotes y monjas. Y yo creo que él no solamente está preocupado, sino que está activamente ayudando y respaldando los procesos de transición pacífica. Creo que fue muy importante y fue un mensaje muy apropiado para la sociedad venezolana, que es principalmente, como usted sabe, cristiana. Entonces, creo que no pudo haber sido en un mejor momento y trajo mucha esperanza y mucha reafirmación a nuestro pueblo. Muchas gracias. David Alandete from Diario ABC, please. Aquí está, David. Tú no me vas a hacer preguntas porque tú sabes más que yo. No, no me digas eso. Yo me entero de todos los detalles de mis reuniones por ti, entonces... Ok, sorry about that. No, te pregunto en español. Dale, David. Ok, muchas gracias. Quería hacerte dos preguntas y muchísimas gracias por hacer esto. Es genial poder vernos, que no sea virtualmente. Estaba interesado en cómo... Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre cómo fue la visita, los términos. Sin revelar nada interno, ¿cómo te sentiste tratada y recibida? Porque creo que ese ha sido un punto muy importante en la cobertura de la visita. Y el segundo, ¿qué le dirías a la comunidad internacional después de haber sido recibida en la Casa Blanca? Me refiero a la Unión Europea, a otros países que han estado antes en mediación, pero no lo están ahora después de la operación del 3 de enero. Gracias. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, nuevamente lo voy a repetir. Yo no estaba allí como un individuo, yo estoy allí en representación del pueblo de Venezuela. Nosotros representamos al pueblo de Venezuela. Ganamos apabullantemente, no una, 2 elecciones. Y el mundo entero lo sabe. Estamos allí en representación de un pueblo que ha dado su vida para vivir en libertad. Y que no vamos a descansar hasta lograrlo. O sea, Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude. Y esto va a ocurrir gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Donald Trump. Y así lo digo con todas sus letras, y así lo dije ayer en el Senado, en frente de senadores de ambos partidos a quienes les agradezco profundamente su presencia, porque si hay algo que ha unido al pueblo de los Estados Unidos es la causa por la libertad de Venezuela. Y así queremos que siga siendo, porque el pueblo de Estados Unidos entiende cómo la libertad de Venezuela afecta a todo el hemisferio. Indiscutiblemente para los venezolanos es un tema existencial, pero es un tema prioritario. Yo sentí un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela ayer, cuando entramos a la oficina Oval. Y no sé cuánto iba a durar la reunión, pero la verdad es que sentí que pasaba el tiempo, podíamos conversar de todos los temas con absoluta honestidad, crudeza. Bueno, ustedes me conocen como yo soy, yo digo lo que siento, lo que pienso y con mucho respeto, sin lugar a dudas. Estoy nada más y nada menos que en la oficina del presidente de los Estados Unidos, frente al presidente de los Estados Unidos, pero consciente de la responsabilidad de este momento único. Y salí de allí y se lo decía
anoche en una entrevista que grabé con Rachel Campos, le decía, me impactó la preocupación que él me transmitía sobre la situación de los venezolanos hoy. Cómo están los niños, cómo están los jóvenes, cómo están los ancianos, cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de educación, cómo están las familias, qué planes tenemos. O sea, yo creo que es, quizás públicamente se da a conocer más las preocupaciones por temas económicos, energéticos, etcétera, pero yo ahí pude tener una conversación con un ser humano que le duele lo que están viviendo los venezolanos, que le preocupa y que está genuinamente comprometido con su bienestar. Por eso yo salí realmente convencida de que lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global está en la Casa Blanca, y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes globales o mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre. Porque todos lo saben. A estas alturas no hay excusas. Están los informes de Naciones Unidas y el Fact-Finding Mission, donde se demuestran los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Eso está allí, con nombre y apellido, testimonios desgarradores. Entonces no hay excusa para ignorar el terrorismo de Estado como ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de todos los crímenes de corrupción, narcotráfico, tráfico de seres humanos, de armas, todo lo que sabemos que sigue ocurriendo en Venezuela. Es que yo salí emocionada y con una gran responsabilidad, desde luego, para los tiempos por venir. Maxine Wallace, Washington Post. Wallace, please. Washington Post, por favor. Maxine is not here. Maxine no está Washington acá. Post. Washington Post. Washington. The Washington Post, okay. Then let's go with Carla Bueno, Angola, sigamos please. con Carla Angola, por She's favor. next to you. Ok, perdón. ¿Cómo estás, María Corina? Quería solo algunos detalles, ¿no? El primero que siempre me ha dado curiosidad sigue siendo, ¿cómo fue esa primera noche en la que dormiste sin estar en clandestinidad, sin haber estado todos esos años sin poder salir del país? Es decir, dormir una noche sin la sospecha o el peligro de que alguien te fuera a buscar. Eso siempre me dio curiosidad, que si lo pudieras compartir. Y después en esa reunión, ¿pudiste conocer cómo te vas a involucrar? Porque el presidente lo dijo en algún momento, que tú vas a estar involucrada en alguna de las fases. ¿Pudiste descubrirlo en esa reunión? ¿Nos puedes dar alguna seña de cómo vas a estar involucrada y en qué fase? Y tercero, si pudieras decirnos si tú crees que Delcy Rodríguez, con ese perfil de miembro del cartel, de criminal de lesa humanidad, pudiera tener las credenciales para ser una candidata a la presidencia, si es que ella va a tener permitido eso con todo ese prontuario, si ella de verdad crees que debería o va a poder participar en esa futura elección justa y libre de la que estás hablando. Bueno, tú me conoces bien, querida Carla, yo no voy a especular. Yo voy a hablar solamente sobre los hechos y aquellos que además me puedo dar fe. En primer lugar, de la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información, y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido, como en el cargo de vicepresidente, quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Es responsable directa. Además, ha sido parte del diseño de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, para poder obtener y seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces, queda muy claro cuál ha sido y cuál es su perfil. Con relación al rol que vamos a tener el gobierno electo en estos próximos pasos, es algo que no hay que descubrir, es algo que hay que construir. Y ayer dimos un paso y evidentemente es algo que está
en diseño, en construcción, y veremos día a día cómo va ocurriendo. Como yo se los decía siempre a los venezolanos, it's one day at a time. Ya estamos en una fase que es 1 hour at a time. Y como son las cosas en Venezuela, ya ustedes saben cuál va a ser lo próximo, ¿no? Entonces aquí nadie se aburre en materia de las dinámicas en Venezuela, porque están pasando muchas cosas. Y muchas veces, y yo sé que tú lo dijiste una vez, creo que David también, que cuando yo estoy más callada es cuando más duro estamos trabajando. Entonces sí les pido en ese sentido, y yo sé que los venezolanos tienen profunda confianza. Miren a dónde hemos llegado. Con relación, se meten mis temas personales, y estos son los que más me cuestan, a lo que fue la salida, lo único que les puedo decir es que yo no dormí esa primera noche. Yo primero tenía 16 meses en los cuales cada ruido que ocurría, sonaba algo, inmediatamente me despertaba. O sea, tenía 16. Y esa sensación de que puedes dormir en paz, segura, de que un ruido no implica una amenaza, es algo que toma un tiempo procesarlo. Yo me levanto algunas veces y no estoy sola. Abro los ojos y puedo abrir la ventana, ¿no? Son cosas que quizás para muchas personas son take for granted, ¿no? Hay que vivir esto para valorar la libertad. Y la verdad es que si hay algo que yo tengo que hacer es darle las gracias y pedirle perdón a mi familia, porque hay que ver lo que esta experiencia les ha traído, ¿no? A todos, a las familias de todos los que estamos involucrados en esta causa, ¿no? No es solo la mía. Yo hablaba ayer con la madre de un muchacho que liberaron, y la verdad es que es admirable. Y cuando he hablado con cada uno de los presos liberados, es tanta la admiración, porque los que me dicen es, lo volvería a hacer, María Corina. Antes de saludarme, lo primero que me dicen, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Y después, te adoro, te quiero, no sé cuánto me muero por verte. Pero lo primero es, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Yes. Can we get very